Buenas noches para todos y todas. Quiero saber un poco si me están copiando bien para empezar a desarrollar la clase que hoy nos ocupa. Se escucha Sí, bien, se escucha bien, profe. Bueno, genial. Bueno, hoy tenemos entonces nuestra segunda clase referente a lo que es un programa de clima organizacional. El lunes pasado tuvimos casi 1 hora y media de desarrollo teórico a los efectos de entender un poco, en primer lugar, lo que es el clima organizacional como concepto. Y, entre otras cosas, señalábamos los aportes tan importantes de un autor que se llama Edgar Schein. Él es norteamericano y fue una de las personas que acuñó este término. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que él planteaba? De que era una propiedad que tenía la organización, una propiedad que de alguna manera estaba establecida en la personalidad, en la cultura de la organización y que tenía muchas características, entre otras que tenía cierta estabilidad, de que influía en el comportamiento de las personas, que de alguna manera mostraba aquellas conductas que estaban permitidas y aquellas conductas que de alguna manera estaban prescriptas o no bien vistas. Y tenía que ver también, entre otras cosas, con códigos, con costumbres, con hábitos, con formas de entender cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen las cosas. Entonces, al final, lo que Edgar Schein y otros teóricos nos presentan el clima organizacional como un concepto importante en la vida de las organizaciones y en la vida de las personas que operan o trabajan o funcionan al interior de esta organización. Esa es la primera cuestión. Y en esta conceptualización, ellos ¿qué nos advierten? De que el concepto de clima no está referido tanto a esas propiedades reales que pueda tener una organización, sino principalmente a cómo el trabajador, el funcionario, percibe esa situación. Entonces, hablando un poco en términos de psicología, sería la realidad psicológica. No la realidad de cómo son las cosas, sino la realidad psicológica en función de cómo las personas o el grupo de personas que trabaja en esa organización percibe tal o cual situación. Entonces, esa palabra clave nosotros tenemos que manejar a la hora de conceptualizar el tema del clima organizacional. No es cómo son las cosas en la organización, sino cómo la gente las percibe. Entonces hacemos de alguna manera un acento sobre la palabra clave que es percepción, como primera situación. Segunda situación, entonces decimos que aparte de ser un concepto tan importante en lo que es la psicología del trabajo, hay otro capítulo que es un capítulo más operativo, más instrumental, más de intervención y de procesos de cambio en una organización, cuál es el diagnóstico del clima organizacional. Nosotros como programa de cambio vamos a referirnos a eso, a un programa que busca hacer un diagnóstico, una descripción, un reconocimiento importante de una variable de la organización que se llama clima organizacional. Entonces, en ese aspecto sería un poco el diagnóstico de la percepción compartida por las personas con respecto a la organización, en su globalidad, pero también en algunos aspectos específicos. Aquí los autores, algunos citan 15 factores, 20 factores, 25 factores, y otros lo clasifican en dimensiones del clima organizacional.
Voy a citar rápidamente algunos factores que me puedan venir a la mente, pero después vamos a ver en el cuestionario que les acercamos para que ustedes lo apliquen y vean un poco cómo esto pasa de un marco teórico a un marco más operativo y de trabajo. ¿Cuáles son algunos factores así muy relevantes para el diagnóstico de clima organizacional? Y podemos citar, por ejemplo, la estabilidad laboral, las relaciones con el jefe, con los colegas, con los colaboradores, también con los usuarios o el público. También eso se puede incorporar. Ahí ya tenemos cuatro factores. Las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo se pueden abrir también en condiciones que tengan que ver, por ejemplo, con la seguridad, con el confort, con la ergonomía, con tener los recursos e instrumentos necesarios para hacer bien el trabajo. Lo que tiene que ver un poco con las condiciones de horario de entrada, de salida, de descanso, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las posibilidades de formación y capacitación que uno pueda tener con respecto a los niveles de comunicación en el trabajo. Si yo tengo un claro qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, para qué lo tengo que hacer, si yo recibo sistemáticamente procesos de feedback o retroalimentación acerca de mi gestión, mi desempeño, sería otro factor importante. Otro factor importante podría ser la remuneración y la percepción de equidad o no de la misma, también de otros aspectos relacionados al salario. Podemos hablar del salario emocional, podemos hablar de ciertos beneficios, podemos hablar un poco de si hay un plan o un proyecto o un programa de carrera donde yo pueda de alguna manera proyectar mi sueño laboral dentro de esa organización. La imagen que la empresa tiene en la comunidad donde yo vivo. Entonces, yo orgulloso me voy al parque con mi remera de tal organización porque creo que goza de prestigio, goza de estatus, o de repente escondo nomás mi remerita. ¿Por qué? Porque esa empresa es cuestionada, porque explota o porque se maneja al margen de la ley o de motivos, ¿verdad? Entonces, ahí les cité un montón de factores que generalmente eh, se incorporan a este tema del diagnóstico del clima organizacional. Bueno, ¿esto desde dónde surge? Ustedes saben que esto surge desde una demanda inicial donde el director de una empresa, el gerente de recursos humanos o alguien que tenga cierto peso de autoridad y de poder, dice, hay algo que nos anda mal, hay algo que nos inquieta, hay algo que de repente nos cierra, y entonces a partir de ese malestar es que se dice, acá necesitamos hacer un diagnóstico de clima para ver cómo está la gente, qué aspectos están bien, qué aspectos están mal, en qué aspectos se generan bienestar, en qué aspectos hay malestar, cómo eso perjudica la comunicación, el relacionamiento y principalmente el llegar a los resultados que buscan los departamentos, las direcciones y la empresa en sí. Entonces, este es un tema de negocios, no es un tema de romanticismo humanista. Eso también es un tema interesante. Nos interesa cómo está la gente, pero no para que venga la organización a ser feliz solamente, sino que eso se articule un poco con ciertos proyectos organizacionales de buscar éxito, liderazgo, rentabilidad y sobrevivencia en un mercado competitivo. Ese es otro tema interesante al visualizar
este programa. Bueno, hasta aquí hice una pequeña introducción. Quiero saber cómo está llegando esto. ¿Estamos comprendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Como les dije al principio del año, ustedes tienen el 200% de derecho de preguntar y de desconocer ciertas cosas, y solamente las preguntas de ustedes a mí me puede de alguna manera ubicar mejor para ver hacia dónde apunta mi discurso, mi explicación y la clase en sí. Entonces, si hay alguna pregunta, les escucho. Bueno, pareciera que no hay. Eh, Avanzo entonces. Eh, ¿Cómo esto en la realidad suele darse? De repente, si el motivo del clima es porque el dueño de la empresa o el director dice, yo creo que mi gente está desmotivada. Entonces, eso de repente puede ser lo que configure como una hipótesis de trabajo desde donde yo plantee qué técnicas voy a utilizar para llegar a juntar datos, construir información, construir un diagnóstico y en función de eso desarrollar un poco el programa de clima organizacional. Entonces puede venir de eso, puede venir de una cuestión de que estamos perdiendo competitividad, los resultados no se dan, hay malas relaciones entre compañeros, entre sectores de trabajo. Puede darse también de que a recursos humanos le digan, che, acá cada mes están yendo 4 o 5 personas de buen perfil, muy buenos, y se están yendo a la competencia. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué se van? O hagamos entrevistas de salida que ya si no pudimos retenerlos, por lo menos vamos a saber la justa, la verdad, por qué se están yendo. A eso se le llama entrevista de salida también. No forma parte de nuestra cátedra, pero es un tema interesantísimo a desarrollar. Ustedes lo tienen que hacer. Ningún funcionario tiene que dejar que se vaya, principalmente cuando es una renuncia, sin saber por qué se fue. Ah, fue porque el jefe le amenazó o le chantajeó, le coaccionó, o porque la competencia le ofreció un 20 o un 30% más, o porque mejoraría su horario de trabajo, o porque le va a permitir también hacer tal y cual cosa. Todo eso nosotros tenemos que saber. No podemos vivir en una burbuja organizacional, sino tenemos que conocer qué es lo que pasa en el mercado y principalmente en las empresas que son de competencia de nuestro negocio. Entonces, si estoy en personal, yo debo saber qué pasa en Tigo, en Vox, en Claro y no sé qué otra empresa hay por ahí. Pero yo tengo que estar atento a eso. Si estoy en el negocio, por ejemplo, de venta de autos y se me van nuestros mejores vendedores, che, ¿quién es lo que les lleva y por cuánto y por qué? ¿Verdad? Eso yo tengo que tener así en la punta de la lengua, y a esto es lo que se le llama entrevista de salida, que si no le supiste o no pudiste retenerlo, por lo menos sabes por qué se está yendo. Bueno, eso como una cuestión colateral nomás. Bueno, ¿cuántas técnicas para hacer diagnóstico de clima conocemos? Y conocemos muchos. Ya dimos nosotros las técnicas de diagnóstico que vamos a utilizar en los programas de cambio. Y les recuerdo que está la observación, está el cuestionario, está la entrevista individual, está la entrevista grupal, están los seminarios diagnósticos, están los focus group, y hay otras técnicas que tienen que ver con la combinación de estas que estaba citando. Muchos de ellos se hacen de manera presencial
Otros recurren ya a métodos informatizados y esto se puede hacer también de manera virtual. Hoy es impresionante cómo en esta pandemia la gente empezó a hacer muchas cosas de manera virtual. Por ejemplo, yo sé que algunos test están pasando de manera virtual, inclusive algo tan complejo como el Rorschach. La otra vez estábamos estudiando este instrumento y hay gente que lo aplica de manera virtual. Entonces, hay muchos cambios, señores y señoras, en este tema. Uno puede hacer clima a partir de una aplicación directa. Y la técnica madre, la técnica más utilizada, porque tiene dos o tres encantos, es el cuestionario. El cuestionario te presenta los temas fundamentales, te da opciones de respuesta, ¿verdad? Eso es fácil de tabular, de clasificar, es económico en el sentido que vos puedes en una sala ponerle a 50 personas y a las 50 personas en media hora, en 40 minutos, tomás y eso puedes hacer con varios departamentos y al final tenés que estos cuestionarios después para procesar no son tan complejos y están preparados para ir eh, agrupando respuestas, viendo incidencias de respuestas, y eso nos permite entonces hacer una aproximación diagnóstica importante. Con esto que uno puede tener a través de los cuestionarios, hay muchos técnicos que utilizan esto como punta de trabajo y desde ahí empiezan a desarrollar entrevistas individuales, entrevistas grupales, seminarios. Entonces, teniendo ya un poco una perspectiva de cómo están las cosas. Por poner un ejemplo, si en el cuestionario, en aquella pregunta que tiene que ver con la relación con el jefe, por ejemplo, y si vemos que en una gerencia, en una dirección, como ser, por ejemplo, de producción, vemos que el 60 o 70% dice que la relación con el jefe es buena o es regular nomás, ¿verdad? Ese 60% es un indicador importante de que ahí puede encontrarse ciertas problemáticas. Entonces yo ahí aplico entrevistas a la gente de producción de los distintos sectores y voy un poco buceando o profundizando algunas cosas que ya en el cuestionario tuve como tendencia de respuesta. Eso lo puedo trabajar después en términos de entrevistas grupales, de seminarios diagnósticos. Y hay una técnica que me parece a mí muy importante también, que tiene que ver con que muchas veces cuando se trabajan en seminarios diagnósticos, que son reuniones con un grupo importante de personas, se presenta algunos resultados parciales o a veces finales ya, y se trabaja en la problemática, pero al mismo tiempo se empieza a trabajar en la solucionática. Estos dos términos corresponden a un colega, un compañero nuestro en Coca-Cola, que lo planteaba así. ¿Por qué? Porque es algo parecido a un modelo de investigación-acción, donde propone que si la gente con quien trabajas participa en la construcción diagnóstica, esa misma persona tiene muchas posibilidades de buscar alternativas de solución a los problemas que se están planteando en ese proceso diagnóstico dentro de un seminario, por ejemplo. Entonces, hay metodologías o técnicas muy creativas, muy participativas. Entonces, después del proceso diagnóstico, ya hay un espacio también donde la gente puede, de alguna manera, plantear alternativas de solución o de mejoramiento de aquellas cosas que están un poco en amarillo o en rojo. Y las que están en verde, las que están muy bien, por supuesto que tienen que seguir fortaleciéndose. Es como que las acciones que surgen
a partir de un diagnóstico de clima, como que tienen tres caminos. Un camino, si ese factor, si esa dimensión está bien o muy bien, vamos a fortalecerla, vamos a tratar de que se mantenga. Si está en amarillo, ya tenemos que plantear algunas acciones de mejora, y si está en rojo, tenemos que plantearlo como una cuestión prioritaria. Entonces, ustedes ven que hay mucho sentido común, hay mucha lógica, pero que la calidad del proceso diagnóstico me va a dar a mí la posibilidad como analista, como psicólogo, mismo a los que participan en el proceso de codiagnóstico, y a la gerencia a buscar soluciones adecuadas, oportunas y puntuales a los problemas que vayan surgiendo. Aquí Cecilia me escribió algo, voy a mirar un ratito. Bueno, si no quiere completar, por lo menos hay que preguntarle por qué. Acá hay una cuestión también con respecto a cómo presentar este programa, de que lo que se busca es la colaboración de todos, a los efectos de que la empresa pueda tener la información más precisa, más puntual, para mejorar las cosas. Entonces, al principio ya tenemos que presentar el programa como una cuestión constructiva, como una cuestión de mejoramiento, como una cuestión de que hay una iniciativa de la organización de cambiar ciertas cosas en virtud de ciertos insumos, de cierta información, de que hay algunos problemas al respecto. También, Cecilia, es fundamental esto que estás planteando con respecto a lo anónimo. Lo que ocurre es que si yo, mi jefa, a ver, Eva Cañete es mi jefa. Entonces, ¿cómo yo aplico esto? Yo aplico, por ejemplo, a todo el sector operativo, y a los jefes le aparto, no mezclo los grupos. Ese ya es un tema que en la técnica es importante trabajar. ¿Por qué? Porque si no, puede haber temor a represalias, a hablar mal del jefe y saber que después eso puede tener un costo. Entonces, generalmente los cuestionarios son anónimos y se trabajan en esa línea. Pero por lo menos se clasifica por sectores. Entonces, este grupo de cuestionarios va para gente de recursos humanos, y este grupo de cuestionarios va para administración, y este para producción, y este para marketing. Entonces, yo proceso los cuestionarios de marketing por un lado, de recursos por otro lado, de administración por otro lado, y de producción por otro lado, porque los resultados tendrían que ver con grupos homogéneos, y yo a veces no tengo que mezclar cosas que no están. Por ejemplo, si el problema de la jefatura, como estábamos diciendo, se nota en producción y el 60% de las respuestas van hacia el lado negativo, pero en cambio puede ocurrir que en recursos humanos el problema con la jefatura no sea un problema significativo y apenas el 10% haya puesto respuestas negativas al respecto. En cambio, en producción yo tengo un 60% de gente que dice que la relación de él con su jefe es insatisfactoria, o por lo menos no es buena. Entonces, aunque son anónimos los cuestionarios, sí están clasificados por sectores de trabajo para que al procesar yo pueda tener esa información distinguida, ¿verdad? Entonces son dos cosas acá, Cecilia. Uno, de que ya se presenta el cuestionario como una cuestión de construcción, de mejoramiento. Y si no completa, por lo menos hay que preguntarle si por qué no lo quiere hacer. Y de ser anónima, lo ideal es que sea anónimo, pero por lo menos que se sepa de qué sector de trabajo respondió. En cambio, eso no ocurre en las entrevistas. En las entrevistas yo le hago el trabajo y individualmente me reúno con Verónica, con Melissa, con Lorena, Micaela, Francisco, Lorena y Luz.
¿sí? Y hago entrevistas individuales. Esa entrevista yo debo asegurarles a cada uno de ustedes que va a ser anónimo y va a ser confidencial, pero los resultados van a estar plasmados en el diagnóstico. Y si por ahí yo encuentro de que tanto Verónica, Melissa, Micaela y Francisco coinciden de que, por ejemplo, la comunicación en el departamento o en el lugar de trabajo es insatisfactorio porque no sabes ni qué es lo que esperan de vos, si haces bien o no tu trabajo, el jefe es muy de pocas palabras, le pedís explicación y te mira mal. Entonces al final vos decís, no, nuestra comunicación no es buena, ¿verdad? Pero yo pongo eso en el informe, pero no digo Verónica, Eva, Melissa y Micaela dijeron que esto. No, yo digo, eh, la mayoría de los integrantes de este sector coinciden en que la comunicación puede mejorar o que no está siendo gestionada de la mejor manera. Sería otra forma de trabajar esto. Bueno, eh, hasta ahí, ¿cómo venimos? No sé si hay alguna pregunta, no sé si el profe José ya logró sumarse al grupo, porque justo le dije que íbamos a empezar más tarde, pero no creo que no se sumó todavía. Bueno, hasta ahí cómo venimos, gente. ¿Sigo nomás o hay alguna pregunta por ahí que les surja en la cabeza? No hay. O entienden todo o no entienden nada, no sé. Para mí que están entendiendo, por eso no vienen las preguntas, pero yo voy a seguir entendiendo de que la ausencia de preguntas tiene que ver con que están comprendiendo esta situación. Bueno, eh, si nosotros decimos, ¿cómo yo puedo estar seguro o cuál es el mejor programa de clima? Y yo puedo decir que cuanto más técnica utilizo, yo puedo tener mayor profundidad, o si se quiere decir que yo pueda tener mayor visibilidad del aspecto que estoy queriendo diagnosticar en mi programa de clima. Entonces, si aparte de observar, y yo aprendo a observar que es toda una técnica, yo utilizo cuestionarios. Y a partir de cuestionarios también yo hago entrevistas individuales, hago entrevistas grupales y hago seminarios. Yo ya tengo un proceso diagnóstico de primer nivel. Y ustedes se van a dar cuenta, por eso les pedí que tomen esas entrevistas, de que mucha información surge cuando uno utiliza este tipo de técnicas. Y cuando va articulando, relacionando, sistematizando el manejo de los datos de la información, uno empieza a construir entonces panoramas diagnósticos. Esto es lo lindo del programa de clima, de que de a poquito vos vas armando como un rompecabezas que empieza a tener sentido, no por lo que vos puedas relacionar principalmente, sino por los datos y la información que la propia gente acerca en estos programas de clima. Por supuesto, la personalidad, las actitudes, la prudencia, el interés y el profesionalismo que debemos poner nosotros son todos aspectos que van a contribuir a ganar la confianza de la gente con quien estamos trabajando. Y ahí a lo que había preguntado un poco la compañera, ¿verdad?
en este caso Cecilia. Nosotros también tenemos que en este trabajo, como la mayoría, donde se utilizan observaciones, cuestionarios, entrevistas, no solo ser confiables, sino parecer confiables. Es decir, tenemos que cuidar mucho nuestro comportamiento en cada una de las intervenciones. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera va a transmitir confianza, seriedad, profesionalismo, y esos son aspectos que alientan a que la gente comparta sus percepciones, sus pensamientos, sus emociones, sus rabias, sus decepciones, su opinión acerca de la organización. Entonces, ese es un intangible que debemos aprender desde ahora ya a trabajar. Inclusive cuando pasemos este instrumento a nuestros hermanos, a tu novio, tu novia, a tu vecino, tenemos que hacerlo con seriedad. No, no es joda esto, ¿verdad? Pedirle a la gente que se abra con nosotros. Es un tema ético y estético muy importante. Bueno, eh, la calidad del cuestionario va a hacer que la calidad del diagnóstico sea mejor, claro que sí. Hay cuestionarios y cuestionarios, ¿verdad? Entonces, hay entrevistas y entrevistas. Eh, yo cuando hago un cuestionario tengo que revisar todo lo que es el lenguaje, la terminología. La otra vez yo estaba estudiando un test que se llama el MMPI y en dos o tres preguntas, 500 preguntas por ahí tiene ese test. En una hora y media más o menos hice y yo me autoapliqué primero para que después cuando aplique me dé cuenta de que un trabajo es un parto. 500, 540 reactivos tiene. MMPI, la versión 2. ¿Y por qué me pasé yo primero? Y ahí encontré dos o tres palabras que tenés que explicarle a la gente porque no tiene que ver con nuestro lenguaje. Entonces, yo como psicólogo que voy a pasar un cuestionario, soy el primero que tengo que autoadministrarme. ¿Para qué? Para que cuando la otra persona lo haga, yo de por ahí diga, ah, esta palabra voy a borrar y voy a poner un sinónimo. O si me preguntan, voy a tener que explicar con estos términos de tal manera a que entienda la otra persona qué es lo que le estamos preguntando. Porque si entienden mal, su respuesta va a ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando procesamos también vamos a ser imprecisos en cuanto a nuestra investigación. Eh, Hay veces que se va a necesitar también lo que se llama una aplicación asistida. Hay gente que tiene dificultades de comprensión o formaciones académicas más modestas. Entonces, yo le conté del caso este de una persona, un panadero de primer nivel, pero que no desarrolló todavía la lectoescritura, es decir, analfabeto en ese sentido, y todito una columna me puso X, ¿verdad? Y cuando yo fui recibiendo, les pedí que en orden me vayan entregando. Entonces miro el nombre, Lorena Pitoni, miro que haya contestado las 40 preguntas que se den, que haya sido una cruz nomás, porque a veces la gente acepta de ti y ahí ya te jodés porque no podés llamarle. Che, Lorena, ¿qué completaste en tal cosa? Y ella ya está trabajando, ya no le podés interrumpir más. Entonces vos tenés que chequear, ah, esta pregunta se saltó. Sentate en un ratito y completame este, porque te pasaste. Ah, no me di cuenta. Y en este caso yo observé que toda la última columna lo puso. Y me dice, licenciado, lo que ocurre es que ya empezó la evaluación, yo no le quise molestar ni interrumpir, pero yo no sé leer y escribir. No hay problema, acá yo tengo un asistente, ella te va a leer, vos dale tu respuesta y va a ir completando. Te agradezco por tu sinceridad y bueno,
Así entonces se chequea esta situación. A ver un poco, a eso se le llama aplicación asistida, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cómo se va terminando esta historia? Se va terminando a partir de que yo hago un procesamiento de las observaciones, del cuestionario, de las entrevistas, y a partir de ahí yo tengo que hacer mi informe final. En mi informe final, ¿yo informo todo? No, yo informo lo más relevante, lo más crítico, lo más importante. Ustedes dicen, pero profe, los detalles no pongo. Y yo digo que no, porque si ponemos todo, pareciera que todo es importante. Entonces, generalmente en estos programas de diagnóstico de clima organizacional, los descubrimientos, los aspectos más relevantes, más críticos, más significativos que hayamos encontrado, eso lo ponemos en nuestras conclusiones y en nuestros resultados obtenidos. Y hay algunos detalles que no vamos a poner y no, porque no son relevantes o porque hay cosas por lo menos más importantes que, a los cuales hay que darle prioridad. Eh, bueno, entonces decíamos de que esta historia se va terminando en esta perspectiva y nosotros ponemos aquellas cuestiones más relevantes, más significativas, que van a concluir en nuestro informe diagnóstico. Eso también va acompañado por un capítulo final que son las recomendaciones. Y bueno, a partir de todo este proceso diagnóstico, de las cuestiones encontradas, de aquellos aspectos que generan bienestar en la organización, aquellos aspectos que necesitan mínimos ajustes y cuáles serían aquellos aspectos que son críticos en el sentido negativo o que pueden estar ocasionando problemas de comunicación, de relacionamiento, de desempeño, de trabajo de equipos, de trabajo asociado entre distintos sectores de trabajo, etcétera. Esos son entonces los resultados más relevantes que vamos a colocar en nuestro informe. Y en las recomendaciones uno puede ya, por ejemplo, decir de que se tendría que plantear ciertas prioridades en esta situación. Y el tema de las prioridades en la vida de las organizaciones es un tema fundamental. Yo no puedo, a partir de un diagnóstico, darle la misma importancia a todos los aspectos. Yo debo ver, debo reconocer en ese aspecto cuáles serían aquellos que necesitan mayor atención, mayor cuidado, mayor preocupación y cuáles son aquellos aspectos que por ahí en un segundo o tercer tiempo puedan ser trabajados. Ese es así en su consideración total lo que es un programa de clima organizacional. Y como les decía también con anterioridad, hay muchos especialistas que juntan el proceso diagnóstico final, cuando se está ya a un nivel de un seminario diagnóstico donde vos le tenés a la gente, le mostrás los resultados más significativos y en ese proceso hasta de codiagnóstico uno puede ir trabajando también la solucionática. Repito un poco esta forma de entender las cosas de un colega de Coca-Cola que él planteaba como problemática y solucionática. En la problemática se priorizan cuáles son las cosas más importantes de las cuales preocuparse y ocuparse por parte de la organización, pero también en muchos aspectos se puede trabajar la solucionática desde la creatividad, desde las alternativas de solución, desde las propuestas, que la misma gente que diagnosticó lo puede plantear como visos de solución. Y eso es muy lindo, ¿por qué? Porque ahí
como que la gente pone su compromiso en esa situación. Bueno, hasta aquí, no sé cómo venimos, quiero hacer nomás un alto otra vez, porque demasiado información técnica les bajé, ¿verdad? Yo quiero que nada de esto se pierda, que se entienda bien. Eh, yo esto lo doy más como un curso taller, salgo un poquitito de la teoría y les muestro lo que en la implementación ocurre o puede ocurrir, y espero que esa explicación ampliada pueda darles a ustedes mayor comprensión teórica y operativa inclusive de este programa que decíamos que es uno de los caballos de batalla del psicólogo laboral. Es decir, selección, capacitación, la parte administrativa y de salarios y clima son temas que deben estar en nuestro repertorio profesional. No podemos nosotros no manejar esto con mucha competencia. Nos va a dar fuerza, nos da autoridad, nos da ascendencia profesional en cualquier ámbito donde nos podamos desenvolver. Hay otros programas, claro que sí hay, pero esto es un poquitito el arsenal básico que debe tener el experto en psicología del trabajo. Bueno, estamos 25. De los 25, yo creo que acá hay Jorge levantó la mano. Te Sí, escuchamos, profe, Jorge. buenas noches. Quería Buenas. saber si este cuestionario que nos compartiste tiene algún baremo para poder medir las respuestas del evaluado. Si bien yo me guié un poco por la teoría, ¿verdad? Y puse un informe de acuerdo a las respuestas que iba dando la persona, ¿verdad? Y con ayuda de mi compañera, Lorena, implementé también un poco de planes de mejora dentro de ese informe. Mm. Y eso era mi duda más que nada, si hay un baremo o algo muy psicométrico, ¿verdad? Pero quería saber nomás, me intriga saber. Perfecto. Este programa de clima, algunos técnicos y algunos autores lo trabajan más en términos cuantitativos y con parámetros numéricos. Y hay otros que lo trabajan más desde una perspectiva cualitativa. Y en las dos vertientes se puede trabajar, Jorge. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque esto se tabula, pues. Por ejemplo, vamos a reunir todas las preguntas que tienen que ver con las variables relacionales. Y si ustedes se acuerdan de, del cuestionario, van a ver que hay muchas preguntas que no están unas al lado de otras, pero que de alguna manera se refieren a las relaciones de las personas entre sí. Entonces, esto está preguntando, por ejemplo, la relación con el jefe. Después de tres, cuatro preguntas, te pregunta con tus colegas, después con tu colaborador, después te pregunta en otro lado los niveles de conflictos, los problemas de comunicación, los problemas de integración social. Y con seis, siete preguntas vos agrupas eso y tenés la variable relacional. Eso mismo podés hacer y ver un poco con respecto a las variables estructurales. Estructura, cualquier, condiciones de trabajo, sistemas de trabajo, necesidades de capacitación, desempeño, reconocimiento, etcétera. Es decir, podés calificar esto y ver en las respuestas los niveles de bienestar o malestar. Estos cuestionarios a veces tienen como que cuatro preguntas y los extremos muestran los niveles de malestar y bienestar. Por ejemplo, la estabilidad laboral es mala, regular, buena, muy buena. Entonces el 1 o 2 van por lo negativo y el 3 y el 4 por lo positivo, ¿verdad?
Entonces, si vos considerás que el 3 ya es bueno, entonces de 10, 7 marcaron bueno, 2 marcaron muy bueno y uno marcó regular. Entonces vos tenés ya una tendencia numérica, porque se trabaja mucho también, Jorge, por tendencias. Es decir, no es que se ignora el malestar individual, pero de 10, que 7 estén tranquilos con la estabilidad, 2 estén muy tranquilos, son 9. Y uno está en regular, como que está un poco. Entonces vos decías, la pucha, acá está bien la estabilidad laboral. Es perfecta, no es perfecta, pero vos tenés una situación en ese aspecto. Y lo mismo con las otras variables. Con el tema salarial, 7 estamos re chochos con el salario, 2 están súper chochos y uno está descontento. Por lo menos la incidencia o la tendencia de malestar no es importante. Pero si, por ejemplo, ponemos que el tema de las condiciones físicas de trabajo, y estamos en el tema de producción y de 10, 6 o 7 te dicen que hay malas condiciones de trabajo, ahí tienes que poner un freno de mano y decir, bueno, acá de 10 personas, 7, el 70% dice que las condiciones de trabajo no son buenas. Y más que hacer números, lo que tenés que hacer es un poco una profundización diagnóstica en las entrevistas y decir, ¿y por qué dicen que es malo? Y bueno, porque no nos dan los elementos de seguridad o porque cada rato explota una botella y todos los días tenemos una persona que se corta, ¿verdad? ¿O por qué? Porque este tema es muy resbaloso y los limpiadores que tienen que limpiar cada media hora vienen cada 3 horas. Fíjate toda la información que surge a partir de que vos sencillamente preguntes, preguntes y preguntes. Entonces, cuando Profe, le decís al gerente de producción, mira, de 10 accidentes, 5 pudieron evitarse si el limpiador, en vez de tomar tereré, pasa cada media hora a sacar el agua que está en estos sectores de trabajo. Fíjate cómo cambia el mundo ahí. Entonces, esa información que si lo tuviera el gerente de producción o lo tiene y no le importa, que puede ser otra situación, vos lo tenés y le decís al gerente general, 5 accidentes por día tenemos. Podemos llevar a uno o no tener si implementamos esto, esto y esto. O bien te vas a un seminario diagnóstico y le decís, muchachos, a los 7, ustedes dicen que hay accidentes de trabajo, pero ¿esto por qué ocurre? Porque ustedes son unos imprudentes, son unos inútiles o por qué. No, no le vamos a decir que son unos inútiles, ¿verdad? Ahí vamos a ganar impopularidad. Y van a decir, sí, licenciado, lo que ocurre es que el piso está mojado ahí, el limpiador se hace el simpático y de repente no te das cuenta y te caes. Y a veces te caes y no te lastimas, pero a veces te caes y justo te caes mal y bueno. eh, entonces, este no es tanto un procesamiento numérico, Jorge, es más una investigación cualitativa de los factores que afectan positiva o negativamente. A mí me gusta mirar más en esa perspectiva, pero la cuestión numérica se puede utilizar para ver un poco esas tendencias al respecto. Entonces, con estos ejemplos que estaba poniendo, me parece que pueden visualizar ustedes que los números en las ciencias humanas a veces son muy mentirosos. Es como aquel experto que dice, si yo el 50% de mi cuerpo pongo en 0 grados y el otro 50% pongo en 20 grados, mi cuerpo va a estar a 10 grados. No es así. Entonces, la cuestión de los grupos humanos, los números a veces son muy inconsistentes. Parece que Manuel alzó la mano. sí, profe, tengo una consulta. ¿Te Eh, escucho? ¿Tendrías algún cuestionario o test en específico que nos recomiende para utilizar actualmente en el rol laboral, profe? Y está el cuestionario que yo les di para que Sí, hagan la tarea. sí, sí, aparte de ese, profe, o nada Hay más. otro que es de Rensis Likert.
Likert es un capo en clima, ¿verdad? Muchos utilizan ese test porque es breve y apunta a variables muy sensibles del clima organizacional. Eh, te escribo su nombre acá. Sí. Francis Likert. Tiene un cuestionario de clima. ¿Viste la escala Likert que ustedes usan tanto? Van a usar en psicometría, en todo van a usar. Bueno, acuérdense de que este señor fue el que plantea esa situación de escalas para de alguna manera calificar un poco respuestas de las personas. Después hay muchos otros, Manuel. Hay hay un programa que es Great Place to Work. Creo que les habló José, Great Place to Work. Great Place to Work, los mejores lugares para trabajar. Ellos tienen también un formato informatizado. A la gente se le administra esto generalmente vía internet, se procesa en el extranjero y después ya viene todo procesado esto. Eh, Como ven acá, no hay entrevistas, no hay observaciones, está muy parametrizado. Ahí, Jorge, estos instrumentos tienen buena parametrización, pero pierde un poco de cuestiones cualitativas. Y bueno, eh, hay instrumentos e instrumentos, metodologías y metodologías, y analistas, o expertos en clima y expertos en clima. Entonces, no hay una sola fórmula, no hay una sola verdad, pero nosotros tenemos que conocer todo, por lo menos la mayoría. Hay algunos que hasta no utilizan cuestionarios, que le meten y son puros talleres. Y bueno, desde los talleres generan el diagnóstico y desde ahí mismo ya trabajan la parte de las soluciones o la solucionática que se busque al respecto. Entonces son culturas, son formas de trabajo, eh, pero nosotros acá en nuestro país somos mucho todavía de este modelo de entrevistas, cuestionarios, informes, y de ahí ver un poco qué programas o qué acciones desarrollar al respecto. ¿Alguna consulta más que tengan? Perdón, acá apagué sin querer mi micrófono. Les decía que con esto más o menos estamos redondeando la clase de hoy. Eh, yo podría estar hablando una hora más, pero no sé si esto que compartí con ustedes está quedando claro, que no sea que abunde en mayor información al respecto. Sí, este cuestionario es de corrección cualitativa, y hay que, después le voy a mostrar un poco cómo agrupar en variables estas respuestas, pero lo importante es que acá, por ejemplo, la palabra baremo no corresponde. ¿Por qué? Porque estos instrumentos están adaptados para cada organización. Esa es otra cuestión. Este no es un test. Entonces ahí como que hay que despejarme. Me gusta, Manuel, que hayas escrito esto, porque a veces vienen con la idea de que esto es un test. Esto no es un test, señores. Es un cuestionario, y es un cuestionario que mide una dimensión organizacional, pero que apunta a la solución de problemas. Es gestión organizacional.
No es ver si Eliana tiene un CI de tanto o de lo otro, o si la estabilidad emocional que da tal test es alto, mediano o bajo. No miren desde esa perspectiva estos programas. ¿Por qué? Porque van Profe, a chocar contra la pared, porque no tienen que ver con eso. Utilizan elementos al respecto, pero esto ya es gestión, esto ya es cambio, es otro level esto es. Sí, Lorena. profe, entonces la manera de gestionar esos cambios también no es algo tan rígido en el sentido de que nosotros tenemos que ver también la situación de la empresa para proponer los cambios. Por ejemplo, si hay cambios en la parte de seguridad, ver cómo está el área administrativa o en el caso del salario emocional, es más bien adaptar lo que nosotros sabemos en este caso, ¿verdad? Ya que no es algo así tan rígido como el cuestionario. Sí, sí, está correcto eso. Ya. Te voy a responder con un ejemplo. Voy a poner tres ejemplos. El primero es accidentes de trabajo o seguridad. Si nosotros, al preguntarle a la gente de producción, a las 50 personas de producción, si consideran seguras las condiciones de trabajo, de 50, 35 personas nos dicen que no. 10 personas dicen más o menos y 5 dicen que son seguras. ¿Cuál es tu primera aproximación diagnóstica ahí, Lorena? Que no es un lugar 100% seguro. Claro, entonces vos no necesitas baremo, vos necesitas sentido común y decir, de 35 personas, de 50 personas, 35 me dicen que no es seguro, pero no utilice el baremo, sino vos decís, bueno, ya que esto contestan así, voy a hacer un poco de entrevistas, voy a ver el historial de accidentes de trabajo, voy a ver las condiciones de trabajo. Y eh, al profundizar tu investigación y al hablar, en vez de hablar con 35, hablaste con 20 nomás. Y de 20, 15 te dicen de que la parte donde hay más riesgos es la parte de caída. La gente se cae mucho. Y cuando le preguntas por qué se caen, las botas están gastadas, el piso está mal hecho, y te dan esa respuesta, lo que ocurre, como en los frigoríficos, ¿verdad? Que de repente se derrama un poco de sangre, un poco de grasa, y aunque vos uses bota, ¿verdad? Si no sabes caminar, te vas a caer. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hay que cada tiempo un limpiador vaya escurriendo el agua, la sangre, la grasa, para que la gente al movilizarse en su lugar de trabajo no se caiga. ¿Me seguís hasta ahí, Lorena? Sí, profe, perfectamente. Bueno, entonces, yo les decía, sáquense el casco de la psicometría acá. Acá estamos trabajando ya en realidad de cambio organizacional. Ya vos, Lorena, tenés que irte con insumos para decirle después al gerente general de que, y podés poner en números, que la mayoría de la gente tiene miedo o confirma de que es riesgoso el ambiente de trabajo y se debe a esto, esto y lo otro. Y si a eso adjuntás el informe que el sector médico da acerca de los accidentes de trabajo, ¿verdad? Es una información, un oro QI que vos le estás llevando a través del programa de clima. ¿Eh? En cambio, este mismo programa después lo llevamos nosotros a Tigo. Y a Tigo hay oficinas, toman café, están ahí con aire acondicionado y nadie se tropieza y se cae. Entonces, tu, tu trabajo diagnóstico de lo que fue en el frigorífico o en una empresa que procesa alimentos como Pechugón o Coca-Cola y Tigo no tiene nada que ver. En la industria, vos necesitas un instrumento en función a ciertas problemáticas propias de la naturaleza
de esa institución y cuando te vas a otra empresa, la problemática de repente sea otra. Por ejemplo, Dios mío, yo atiendo 50 clientes por día. De los 50, 30 me enviaron a la China. ¿Eh? Yo estoy liquidado. ¿Cómo que estás liquidado? Y estoy mal, estoy con crisis de ansiedad, me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque le tengo que bancar a 30 personas que de alguna manera están descontentos con el servicio y vienen a rematar. Y aparte me dicen que yo le tengo que dar la razón porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces, ahí ya nosotros salimos de eh, de la cuadratura de lo que son los baremos y todo lo demás, y vamos a trabajar con cuestiones más científicas, más amplias de lo que es la psicología del trabajo. Yo no quiero que ustedes vean como que ustedes van a pasar unos test y con eso van a hacer gestión de cambio organizacional. No pasa por ahí, ¿eh? Por eso es que esto obliga a mucha lectura, mucha información, mucha formación al respecto. No, la vida en las empresas no es, yo voy a tener aquí unos cuantos cuestionarios y con esto voy a manejarle a la gente. No, ¿eh? Nosotros somos responsables, por ejemplo, del bienestar de la gente, pero ¿qué nivel de responsabilidad vamos a tener, Lorena, si todos los días hay 5 accidentados y no hacemos nada? Y no hay cuestionario, no hay té, no hay baremo. Acá el tema es eh, tratar con la gente, ¿verdad? Y, y bueno, pero eso no va en contra, Lorena, de que los instrumentos puedan tener ciertos parámetros, ciertas formas de cuantificar las cuestiones. No digo que no es conveniente hacer eso, pero esto es un trabajo de construcción diagnóstica que lo que busca es entender la problemática de la gente y llevar hacia un terreno de las soluciones o del hacerse cargo. Aquí Jorge levantó la mano. Sí, profe, teniendo en cuenta más lo que habías mencionado, ¿verdad? Entiendo que una cuestión más cualitativa más que cuantitativa, ¿verdad? Y uno de mis sugerencias dentro de planes de mejora dentro de este informe había puesto yo propiciar el salario emocional y observar el resultado grupal sobre dicha percepción. En una de las preguntas, en uno de los ítems que decía que si él se sentía cómodo con su salario que percibía y decía muy malo, ¿verdad? Entonces, quería saber nomás si está bien que haya concluido de esa manera, porque si bien puede ser una sola persona la que esté percibiendo de esa manera, pero si vos ves a nivel grupal, no es solamente o sea, no es solamente propiciar el salario emocional, sino analizar un poco también ese salario económico que se está dando eh, en esa función, ¿verdad? En ese trabajo que desempeña esa persona evaluada y el grupo en sí. Dame un ejemplo nomás, Jorge, de salario emocional. Un ejemplo nomás te pido. Días libres por cumpleaños, por ejemplo, o un día de licencia para exámenes o eh, consulta médica. Bueno, eso generalmente no hay una posición unívoca con respecto a qué es lo que es salario emocional. Es una bolsa de gatos donde la gente carga un montón de cosas y lo diferencia del salario metálico o financiero o la plata en sí, ¿verdad? Pero realmente hay algunos autores, justamente con Eliana estábamos el sábado escribiendo al respecto, y este es un término nuevo, o relativamente nuevo, pero cada uno entiende desde su paradigma nomás qué es lo que es salario emocional. Y hasta hay algunos autores y algunos colegas modestos que esto es como una bola terapia.
Esto está grabado, pero bueno, no es ni mala palabra por la terapia a esta altura del campeonato. ¿Qué es lo que significa, Jorge? Que desde la perspectiva, cuando vos pones en tu informe propiciar el salario emocional, el dueño de la empresa te va a decir, sí, licenciado Leiva, ¿y qué es lo que es el salario emocional? Y, por ejemplo, darle un día libre por su cumpleaños. Socorro, te va a decir. Pero eso no es emocional, eso es financiero. Si vos mañana tenés que ir a trabajar y yo te pago 150.000 guaraní por día trabajado y te doy libre porque es tu cumpleaños, no tiene nada de emocional. Yo como empresa pierdo 150.000 guaraní porque doy un salario y no tengo la retribución del desempeño del trabajo del trabajador. Entonces, en muchos aspectos, no es mi opinión, ¿verdad? Muchos autores ven como que esto no es tan sencillo de decir, esto es salario emocional, ¿verdad? Eh, Antes había una política de beneficios y hasta ahora se maneja esto como beneficios, como por ejemplo en los contratos colectivos de trabajo. En los contratos colectivos de trabajo, entonces, si la ley dice de que vos tenés 2 días de permiso para hacerte tus estudios médicos, en cambio, la organización te dice, si por ahí vos tenés algún problema complejo de salud y me traes los certificados, yo te cubro ese un día más. Pero no porque es tu cumpleaños ni porque yo soy bueno, sino porque me identifico con la problemática que tenés y te doy un día más al respecto. Ahí ya cambia un poco la perspectiva. ¿Qué otra cosa ocurre también en este tema, Jorge? Que muchas veces nuestras políticas de recursos humanos no pagan horas extras, no pagan horas nocturnas, hay un montón de otras cosas y después le decimos, che, pero te doy como salario emocional esto. La gente dice, paran un poco, pagámela el mínimo. O lo que son los cajeros de supermercado, ¿verdad? Le dan horario de 7 a 12 y le dan 2 horas de pausa, porque al mediodía nadie se va al súper. En esas 2 horas, ¿qué es lo que hace la cajera? Come 15 minutos y chatea 1 hora 45, ¿verdad? Y, y bueno, y le come todo el día y después tiene que estar varias horas otra vez así. No le da tiempo para ir al gimnasio, para ir a la facultad, para hacer otras cosas. Entonces, muchas veces en este análisis del salario emocional se creó ciertas bolsas medio medio falsas de las expectativas. Te pongo ejemplos que sí son emocionales y no son financieros. Vos trabajás en McDonald's y sos el funcionario del mes. Y ponen tu foto en la pared y te dan una medallita. Parecen esos militares de la Legión Francesa. Algunos yo veía que tenían 5 o 6 medallas. Eso ya está por ser un general en su trabajo. A eso también los norteamericanos le llamaban un poco el salario emocional. Es un poquitito trabajar con reconocimientos, trabajar con responsabilidades, pero después eso cuando vino hacia acá, medio que se degeneró un poquitito esta situación, siendo un poco sincero. No es nuestro tema de hoy, pero es un tema de que a veces van a escuchar ciertas cosas y no lo tomen eh, como lo consistente. A veces no es tan consistente y van a encontrarse con muchos dueños de empresas que van a decir, déjate, no me venga con este durorey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene consistencia y hay cosas más importantes en el negocio en muchas ocasiones. No estoy en contra del salario emocional, es un concepto que hay que desarrollar, pero como que hay que tener cuidado nomás sobre ciertas propuestas. Eh,
María Belén, antes de darle a Liana la palabra, dice, los programas de clima organizacional, los seminarios de capacitación se hacen según el área que se va a tratar. Son dos cosas distintas, María Belén. En el clima organizacional, los seminarios es para hablar de los problemas que hay en la organización, ¿verdad? No para capacitarle a la gente. Son cosas diferentes. Si yo quiero saber por qué el sector de atención al cliente tiene muchos conflictos o por qué muchos de ellos piden permiso, ¿verdad? Y trabajamos en Tigo y de 10 chicas, estas chicas tan bonitas que nos atienden ahí en primera línea, 5 están con gastritis, con cefaleas, con problemas de insomnio o de trastornos de pánico, y es porque le ponen en primera fila, María Belén, a alguien para recibir todo lo denso del cliente insatisfecho, ¿sí? Entonces, no es que hacemos capacitación ahí, sino vemos un poco de qué recursos podemos desarrollar ahí para que esta gente tenga condiciones higiénicas y saludables de trabajo. Rotarle, enseñarles a ser más asertivos, enseñarles a filtrar la onda negativa. Rápidamente les cuento que yo tengo hace 30 años por ahí, Tigo. Así las primeras líneas, yo estaba en Prosegur y tenía un corporativo. Y desde ahí no cambié yo mi línea. Pero a veces me cobraban de más, de repente me comían saldo, o de repente esto o lo otro. Y yo llamaba y trataba de descargar en la operadora que me atendía. Y me hacía bien, me atendía. Buenos días, tío, te habla María Belén. ¿En qué te puedo servir? Y ahí empezaba uno a hacer una catarsis irresponsable. Después yo le decía ya, María Belén, ¿quién es tu jefe? ¿Verdad? ¿Y por qué, señor? Y porque estoy muy enojado porque me comieron saldo o porque me facturaron mal o por esto con esto. No, pues yo le voy a ayudar. No, yo no quiero que me ayude. Pásamela con tu jefe. Porque yo sé bien que vos estás ahí para escuchar quejas, pero yo a tu jefe lo que le quiero cantar las 40. Entonces yo cambié mi actitud. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a que nuestro malestar canalicemos de manera no saludable con un trabajador que está ahí cumpliendo su papel. En cambio, el jefe o el gerente está tomando su café con leche ahí al pedo. Entonces yo cuando me iba a Tigo le digo, no, con tu supervisor quiero hablar, ¿verdad? Y lo mismo en los bancos. ¿Qué es lo que le vas a... eh, bueno, por no extenderme en esa situación. Pero el tema del clima, ¿verdad? Es un poquitito ver si qué solución encontrar para que estas personas que están en primera línea no reciban toda esa carga densa que es escuchar la queja de los clientes. Eso es clima organizacional, por ejemplo. Y si ahí ustedes quieren usar parámetros, bueno, vamos a utilizar la escala de Maslach, de, eh, de la escala de Burnout. Ahí sí, Jorge, vamos a usar escala y todo lo demás. Pero después de ver los niveles los niveles de estrés, vamos a hacer más de gestión y vamos a ser creativos. Entonces, esta gente más de 3 meses está aquí y después vamos a ponerle en la parte de venta, después vamos a llevarla a recursos humanos a algún lado, pero no podés tenerle a la gente en, en la zona caliente por mucho tiempo. Eso no es saludable mental ni anímicamente. Bueno, Profe, sí, Eliana me pedí, sí, María Belén y después Eliana. Te escucho, María Belén. sí, no, como vos estaba contando nomás, lo que siempre pasa en atención al cliente, por ejemplo, que es muy estresante por el tema de los reclamos y todo eso. Y ahí una forma de poder hacer que el clima esté mejor sería, podemos capacitarles, por ejemplo, para que puedan
no sé cómo decir, para que no estén tan estresados, para que puedan comprenderle más al cliente, porque ese es el problema de los que trabajan en atención al cliente, los cajeros de súper, los que trabajan, los operadores de call center y todo eso. Por eso, hay muchas técnicas con respecto a cómo abordar la queja de clientes. Y en eso mejoramos muchísimo. Yo de repente hasta me sorprendo cómo en algunos reclamos que uno hace, ¿verdad? La gente hasta te soluciona y te dice, dame 3 minutos. Y te dice, tuvimos un error de facturación. Hace poco a mí me pasó. Y te cobramos 30.000 guaraní de más. Yo entré a la cooperativa y ya pagué nomás, pero después llamé. Y me dice, esto no se puede revertir ya en la factura, pero el mes que viene, señor, su factura va a tener menos de estos 30.000 que involuntariamente se le descontó. Le pido mil disculpas y le puedo servir en otra cosa. Ah, ya, muchas gracias. Aquí ya en el sistema está todo instalado y le puedo servir en otra cosa. No, demasiado bien me atendiste, María Belén, gracias. Sos muy amable. Dale, chao, chao. Me solucionó el problema, que es lo que me voy a hacer más el enojado. ¿Verdad? Y ya está revertido y el próximo mes me va a solucionar. Entonces, hay que generar satisfacción también y soluciones. Y muchas veces el que está en call center no tiene esos recursos de solución. Entonces, mentir no puede, o no debe por lo menos. Entonces hay un círculo vicioso al respecto y muchas empresas ya le dan recursos de solución a la gente que está en call center, de tal manera a que la gente termine la conversación en un nivel mucho más tranquilo y menos agresivo. Después el manejo de la agresión también es todo un arte que hay que enseñarle a esta gente, ¿verdad? Así mismo. Yo viajé por el país capacitándole a la gente de atención al público, en el sector público justamente. Y muchas veces cuando hay gente que por motivos le maltrata al que está en la primera línea, yo como recomendación primera digo que le digan un momento y le llamen al jefe. Y que el jefe le diga que si no cambia esa actitud, le va a invitar a salir afuera, pero que nadie tiene derecho a maltratarle a la gente. Y hay algunos que le llaman lo a seguridad, como diciéndole, mira, sos un desubicado, sos un grosero, pero acá no te vamos a bancar. Este no es, no somos las carmelitas descalzas, no estamos acá para hacer caridad, y acá, así como te respetamos, tenés que respetar. ¿De acuerdo, verdad? Entonces son códigos que se utilizan. Hay un hotel en el mundo, RITS, el Hotel Ritz. Ahí se va la gente que tiene mucha plata, pero que tiene mucha plata y que es muy educada. Entonces en esos hoteles de repente se le echaron a grandes personalidades porque no le trató bien al conserje, a la mucama, al que te lleva las valijas, ¿verdad? Entonces, el cliente siempre tiene la razón, en ese hotel no. Te vamos a tratar como un rey, pero tenés que respetarle a la gente. Y si no aceptas ese código, hay un montón de otros hoteles. ¿Qué pasa con este hotel? De que tiene la capacidad llena todas las veces. ¿Por qué? Porque querés irte a un lugar a descansar y un tarado, porque tiene plata, no tiene el derecho de fastidiarte ni de armar ruido cuando vos te vas para disfrutar. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí como en muchos ámbitos organizacionales ese tema se trabaja de otra forma. Acá Manuel escribió un libro por ahí,
Profe, nos recomendaba un taller de clima, se nos toca a fondo este tema y podés conseguir la variedad de cuestionarios, saber cómo pasar la formación material. Bueno, acá Manuel, la tarea es al revés. Yo le voy a dar a usted la tarea de investigar esto. Realmente ustedes pueden pedir un seminario, creo que hay seminarios en el cuarto, y pedir por algún profesional. Yo no puedo ser, pues soy profesor de ustedes, pero alguien de afuera que trabaje con ustedes este tema de clima organizacional, porque es uno de los caballitos de batalla y esto se aprende mucho haciendo. Es decir, hasta la una podemos hablar de esto, pero muchas cosas les van a parecer más significativas cuando ponen mano a la obra en algún taller. Por supuesto, es un tema que ustedes lo pueden ir profundizando desde internet, busquen algunos libros que son interesantes. Algunos yo les puedo recomendar, o por lo menos lo que yo considero que son autores de primer nivel. Eliana, discúlpame que eh, te postergué mucho. Estabas queriendo hablar. No, profe, solamente quería apuntar acerca del tema de salario emocional de hace rato, como te había mencionado el sábado, también estuvimos el mismo día trabajando con respecto a eso en lo que es el área de psicometría. Y así mismo como mencionaste, que es un tema un poco nuevo, el, el test en el cual nosotros estuvimos trabajando fue desarrollado recién en el año 2019, ¿verdad? Y, perdón, estaba caminando, por eso estoy un poco agitada. Bueno, Em, con respecto a eso, es que lo que él busca, viste que se basa mucho en la teoría de Maslow, ¿verdad? En la teoría humanista, ¿verdad? Es humanizar un poco más al trabajador, no verlo tanto como una persona que solo va al trabajo a producir y que su vida solamente es el trabajo y el trabajo, sino también verlo como un ser social, una persona con sentimientos, emociones que tal vez necesite otro tipo también de retribución de parte de la empresa que no sea solamente el salario monetario. Obviamente no haciéndole perder ingresos monetarios al trabajo, sino al contrario, que la organización le retribuya de una forma que el trabajador se sienta satisfecho y pueda producir más inclusive, de acuerdo a eso, y no estar agotado con una crisis así mental y física por la explotación en su trabajo. Nada más eso era. Y así. perfecto. Sí, por supuesto que hay que seguir humanizando las organizaciones, que la calidad de vida, que la calidad de las relaciones sea importante. Eh, Hay muchas enfermedades que desde el trabajo se están desarrollando. Eh, el estrés, ustedes saben que ya es causa de, ¿cómo es que se llaman esto? De impedimento a seguir trabajando. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos desarrollado mucho. Si queda cosas en el tintero, en otro momento por ahí podamos volver a tocar. Y voy a mirar un poco las respuestas de todos ustedes, pero el tema de clima, que es un tema que va a salir en el examen, porque es un tema que a mí me interesa que ustedes lo tengan muy bien leído. Si por ahí encuentro otros materiales, también subimos con José a la plataforma. Como se Profe, acercan más o menos los exámenes, y con esto voy a cerrar y después le doy la palabra a José. Yo acostumbro a dar un temario para que de ese temario ustedes se preparen para los exámenes. Con todas las preguntas, 15, 20, 30 preguntas y los materiales de referencia al respecto. Entonces,
De esa forma ustedes tienen la certeza de que teniendo la respuesta a esos 30 puntos, ustedes están preparados para dar un buen examen. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, profe, súper excelente la clase de hoy, como siempre. Quería decir nada más para los chicos que por favor no se olviden de subir la tarea por más de que sea dual. Todos tienen que subir porque eso nos pueden controlar a nosotros y a ustedes mismos, ¿verdad? Desde las coordinaciones y todo ese tipo de cosas. Nada más es eso, después súper bien. Nada que acotar por hoy. Bueno, espero entonces que estas explicaciones y estos ejemplos hayan servido para que la comprensión de este tema del clima y del diagnóstico de clima les haya quedado muy claro. Y si algunas cosas quedaron en la nebulosa, eso se soluciona nomás también con el tiempo. No todas las respuestas uno lo tiene al momento, pero la idea es, como lo plantea Manuel, un poco ir escuchando más, leyendo más, conociendo más sobre las experiencias que se tienen y se tuvieron al respecto. Mucho camino han dado ahí al respecto y bueno, el tema del clima también en algún momento, después de esta pandemia, dicen de que hay secuelas en el sistema respiratorio, hay secuelas en el sistema, es decir, necesidad de fisioterapia, necesidad de otras cuestiones. Creo que el desempeño o el rendimiento de los trabajadores por esta afectación del COVID en muchos casos va a ser menor. Hay gente luego que está un poco con menos fuerza, con menos poder físico, y cómo esto va a repercutir también en las organizaciones más adelante. Y bueno, yo creo que con esto tuvimos una interesantísima conversación sobre el clima y nos vemos el viernes si Dios quiere, ¿sí? Y más tarde yo te llamo, José, quiero pedirte algunas cosas al respecto. Y el viernes nos vemos con psicohigiene. Dale, que tengan buenas noches. Gracias por conectarse y estamos en contacto en estos días. Gracias, Chao, profe. chicos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes. Chao, chao. Chao, chao.